En este tema conoceremos la teoría del cultivo. La teoría del cultivo es una nueva perspectiva de investigación de los medios de comunicación centrada en el estudio del impacto social de la televisión. Este modelo fue iniciado por George Gardner y sus colaboradores en la década de los 60, coincidiendo con la expansión de la televisión y a partir de un gran proyecto en el que estaba trabajando, denominado los indicadores culturales. Es el primer gran modelo de estudio sobre los medios de comunicación centrado en la televisión. El proyecto sobre los indicadores culturales, que dio origen a la teoría del cultivo, se inició en 1967-68 con el objetivo de analizar la violencia televisiva y al que posteriormente se fueron añadiendo nuevos objetos de estudio como los estereotipos. Esta teoría pretende comprobar cuáles son los efectos no intencionados que provocan los contenidos de entretenimiento de la programación televisiva, como las series o películas. Es una perspectiva novedosa, frente a estudios anteriores sobre los contenidos creados para influir a la audiencia o para provocar ciertos cambios en ella. En esta teoría se plantea un nuevo concepto central, el de cultivo, referido al efecto de la exposición a los contenidos televisivos en la concepción de la realidad que tiene la gente. Desde esta teoría se plantea que los efectos que provoca la televisión son sutiles y acumulativos, que parten de una exposición prolongada durante largos periodos de tiempo, en los que la audiencia termina exponiéndose a contenidos repetitivos, produciéndose así ese efecto de cultivo, y creándose de esta forma ciertas concepciones y visiones de la realidad que posteriormente se mantienen. Desde esta teoría se plantea también que la influencia televisiva lleva a un proceso de reproducción ideológica, es decir, que la audiencia interioriza una determinada forma de ver y entender la realidad, que se corresponde con lo establecido con el status quo. De esta forma, Gardner hace hincapié en la función que ejerce la televisión en la reproducción ideológica. Por tanto, según el planteamiento de Gardner, la televisión actúa como fuente de socialización cotidiana de valores y roles. La televisión contribuye a tener ciertas orientaciones y concepciones sobre la realidad, la vida social y el mundo que nos rodea a partir de la exposición a sus contenidos, por otra parte muy homogéneos, con mensajes repetitivos. Esta exposición televisiva condiciona, por tanto, nuestra visión del mundo. El nuevo modelo que propone Gardner sobre el impacto televisivo parte de la siguiente concepción sobre la televisión. En primer lugar, que se ha convertido en la principal fuente cultural de un gran público heterogéneo al mismo tiempo. Y no solo eso, sino que se ha convertido en una fuente primaria de socialización compartida por muchas otras personas, ocupando así un papel que hace años tenían los padres, el colegio o instituciones que gozaban de mucho peso e influencia como la Iglesia. Por otro lado, este papel de agente socializador es aún más fuerte porque se trata de un medio de fácil acceso y gratuito. Otra de las asunciones de la televisión en las que se apoya Gardner es la uniformidad de mensajes televisivos. La televisión presenta una visión sesgada, selectiva y ficticia del mundo, que implanta una serie de valores. Como hemos visto en anteriores temas, esta similitud de contenidos de la televisión se produce principalmente por la dependencia que este medio tiene de la publicidad. Los anunciantes no están dispuestos a arriesgar sus inversiones publicitarias en espacios televisivos con contenidos reivindicativos o transgresores, y buscan grandes audiencias. Por eso se programa manteniendo lo establecido, y con contenidos similares a los que funcionan en su cadena o en las de los competidores. Y por último, Gardner considera que el uso que se hace de la televisión no es selectivo, es ritualista. Asegura que se ve la televisión por el reloj, es decir, que la gente se sienta y ve lo que en ese momento les ofrecen los diferentes canales. En este sentido, los patrones de consumo televisivo están más marcados por las horas de emisión que por las propias preferencias o criterios que tenga la audiencia. Y aunque las plataformas de vídeo bajo demanda y otros tipos de consumo a la carta hayan supuesto una gran revolución en la forma en que consumimos televisión, la hora de emisión sigue siendo determinante para que veamos o no un contenido. Para comprobar su hipótesis, su investigación se apoya en 3 tipos de datos. Son los siguientes. El análisis institucional de los medios, centrado en cómo se crean y difunden los mensajes de la televisión. Y aquí de nuevo tiene mucho peso el papel de los anuncios publicitarios que contribuyen a la creación de contenidos comerciales y a la homogeneización de mensajes. La segunda línea de investigación es el análisis del sistema de mensajes o el modelo de realidad que presenta la televisión y la ideología que sustenta esa realidad, con la imagen que se ofrece de ella, con esa reconstrucción de realidad que ofrecen los medios. Y por último, el análisis de cultivo. Gardner y sus colaboradores
tratan en este estudio de comprobar de forma empírica la influencia de los contenidos televisivos en la concepción del mundo, y para ello se plantea como hipótesis principal que la influencia de los mensajes de la televisión hace que se asuma esa visión de realidad ofrecida por este medio. En Estados Unidos, por ejemplo, los 100 anunciantes más importantes pagan gran parte de la programación televisiva y esto hace que acaben controlando los contenidos y actuando como una especie de ministerio de cultura privado que influye en las decisiones de programación e impacta en las corrientes culturales. Para llevar a cabo su investigación, Gertner y su equipo registraron y analizaron muestras de programas dramáticos, en los que se incluyen, por ejemplo, series, películas o dibujos animados, que aparecían en televisión en el horario de máxima audiencia, en prime time, así como la programación infantil de fin de semana. En estos programas seleccionados se hacía un análisis de contenido para comprobar las características del mundo televisivo. De este modo, se pretendía distinguir lo importante y lo superfluo, lo correcto de lo incorrecto y las posibles relaciones que se daban entre diferentes elementos. En definitiva, la concepción o visión del mundo que mostraban los medios. Estas eran consideradas como potenciales lecciones de televisión y se utilizaban para la elaboración de las preguntas del cuestionario de la siguiente parte de la investigación. Una de las conclusiones más destacadas de este análisis de contenido es que la realidad social mostrada en televisión se presenta de una forma muy sesgada, con una demografía perversa, o lo que es lo mismo, formas muy distintas de representar a determinados grupos en función de su edad, de su estrato social o género. Por ejemplo, el grupo de mediana edad está sobrerepresentado en los medios, sobre todo si se compara con ancianos o jóvenes. Las personas de clase social alta aparecen con más frecuencia y las minorías étnicas están infrarrepresentadas. Al mismo tiempo, se ofrece una visión estereotipada de los roles sexuales. Además de estas distinciones en la representación en función del rango social o género, otro de los hallazgos es que el tema central de los programas de televisión lo constituye la violencia. Al analizar los contenidos televisivos de Estados Unidos en prime time, comprobaron que el 50% de los personajes principales acaba involucrado en un episodio violento y el 10% de los casos en muerte. En el caso de la representación de la violencia, también se apreciaban sesgos, puesto que, por ejemplo, las mujeres se representan como un colectivo de alto riesgo de convertirse en víctima. Mediante el análisis de cultivo, se trata de comprobar si la exposición a la televisión puede llevar al aprendizaje de ciertos valores, concepciones o nociones sobre la realidad. Para comprobar si existe esa relación entre consumo de televisión y ciertas creencias sociales sobre determinados temas, se empleó una metodología basada en encuestas nacionales y representativas a la población. En estos cuestionarios había preguntas sobre el consumo televisivo y otras diseñadas para medir creencias y opiniones sobre determinadas cuestiones. Además, se combinó con otro tipo de estudios longitudinales de tipo experimental. El objetivo era comprobar si existía una relación causal entre el consumo de televisión y la percepción de la realidad. Para evaluar el grado de exposición a la televisión, los investigadores se centraron principalmente en preguntar a los sujetos por el número de horas que veían la televisión en un día cualquiera de la semana, en un día normal, preguntando cuestiones como ¿cuántas horas más o menos dedica usted personalmente a ver la televisión? A partir de esta variable se crearon diferentes tipos de encuestados. Consumidores duros, los que ven por término medio 4 o más horas de televisión al día; consumidores moderados, ven entre 2 y 3 horas diarias; y consumidores ligeros, menos de 2 horas al día. Para evaluar las creencias y opiniones sobre diferentes temas, se establece la distinción entre creencias de primer orden y de segundo orden. Las creencias de primer orden también se han denominado creencias demográficas. Hacen referencia a preguntas relacionadas con la frecuencia. Por ejemplo, se pide al sujeto entrevistado que indique una estimación sobre la frecuencia de un determinado colectivo social, como el porcentaje de personas que en el mundo real se dedican al ámbito de la justicia. Al mismo tiempo, se solicita al entrevistado que responda a aspectos sobre la percepción de la violencia en su entorno
o la probabilidad personal de verse involucrado en actos violentos. En algunas ocasiones el formato de respuesta solo admite dos alternativas y a una de ellas se le denomina respuesta de televisión. Gertner y sus colaboradores denominan respuestas de televisión a las que hacen referencia a la realidad que refleja este medio, frente al mundo social o la realidad objetivada. Recordemos que la hipótesis de la teoría de cultivo es que una exposición intensa a la televisión se asociaría con la interiorización de la concepción del mundo que presenta la televisión. Por tanto, las personas que ven más televisión tienen una mayor probabilidad de dar respuestas de este medio. Por eso, a la hora de evaluar aspectos como qué probabilidad cree que tiene de verse envuelto en actos de violencia, se plantearía, por ejemplo, en un día cualquiera de la semana, ¿cuántas probabilidades cree que tiene de verse involucrado en algún acto de violencia? Ofreciendo como alternativa de respuesta 1 sobre 10 y 1 sobre 100. En este caso, la respuesta de televisión sería la primera, 1 sobre 10. Para la evaluación de este tipo de creencias, de segundo orden, se realizan preguntas más elaboradas. Existen varios tipos. Pueden ser, por ejemplo, preguntas sobre actitudes hacia ciertos temas relevantes como gasto público, integración racial, aborto, pero también hay indicadores más complejos como el índice de mundo mezquino o el índice de anomia o alineación y el de percepción de peligro. En estos casos, la respuesta de televisión es la que suponga una mayor aceptación de posiciones conservadoras y convencionales. Por ejemplo, sería una respuesta de televisión la creencia de que vivimos en un mundo muy peligroso o de estar en desacuerdo con la integración racial o el aborto. Estas serían actitudes vinculadas con la imagen conservadora fomentada por la televisión. El análisis trata de determinar si ante la mayor exposición a la televisión hay más posibilidades de adoptar una concepción del mundo como la que ofrece este medio, es decir, ofrecer respuestas de televisión. El análisis pone de manifiesto que se observan diferencias importantes entre los televidentes duros, moderados y ligeros, pero va más allá de medir estas diferencias y se comprueba la incidencia de factores sociodemográficos. Finalmente, el consumo televisivo se asocia a una elevada percepción de peligro, sensación de inseguridad y a mantener concepciones estereotípicas de los roles sexuales o con creencias conservadoras sobre aspectos políticos y sociales. Según los estudios de Gertner, las principales consecuencias de una exposición masiva a la violencia de televisión son la victimización, sobreinclusión y resonancia. Veamos en qué consiste cada una de ellas. Adoptar la visión de la realidad mostrada por la televisión facilitaría el aprendizaje de víctima. Los estudios confirmaron que los consumidores duros, los que más se exponían a la televisión, en comparación con los ligeros, tendían a considerar que el mundo es peligroso, creer que ellos mismos son víctimas de potenciales delitos, tener miedo a salir de noche, mostrar desconfianza, en definitiva sentirse más vulnerables, adoptando un papel de víctima y solicitando una mayor protección colectiva. Los trabajos de Gertner y colaboradores recibieron algunas críticas por parte de otros investigadores, por no considerar el factor hábitat de residencia a la hora de explicar el temor al delito. Estos investigadores realizaron un estudio para comprobar la relación y los resultados ponían de manifiesto que la victimización era mayor en sujetos que residían en áreas urbanas con mayores índices de criminalidad. Ante estas críticas, Gertner y su equipo proponen dos nuevos conceptos, sobreinclusión y resonancia, para explicar por qué el alto consumo de televisión no siempre da lugar a una sensación extrema de miedo al delito o a la victimización. Los efectos de la televisión pueden ser más o menos fuertes en función de la pertenencia a determinados grupos sociales. Por ejemplo, los sectores de izquierda, en principio, estarían más de acuerdo con el aborto. Pero lo que se propone con el concepto de sobreinclusión es que el elevado consumo acabaría llevando a los sujetos hacia la posición dominante, independientemente de esas posiciones iniciales. Por otra parte, frente a las críticas recibidas, también proponen el concepto de resonancia, con el que se alude al efecto de sobredosis cuando las posiciones televisivas concuerdan con la experiencia personal del sujeto. En este caso, se acentuaría el efecto de cultivo de la televisión, al refrendar las mismas posiciones que ya tenía ese sujeto. Pensemos, por ejemplo, en sujetos con un elevado consumo de televisión, que además han sufrido algún tipo de delito y que tendrían una victimización mayor.
Gertner también propone que la influencia de la televisión en los valores, creencias y en la orientación política no solo se produce en los programas de corte político, sino que también se realiza de forma más sutil mediante la difusión de noticias objetivas y en espacios de entretenimiento. Esta influencia sutil se daría al destacar unos aspectos u hechos frente a otros, al idealizar ciertos comportamientos. En sus investigaciones descubren que además de mostrarse aspectos sociodemográficos de forma sesgada, también se muestran realidades cargadas de ideología. Por ejemplo, se muestra una imagen de minorías y marginados estereotipada y negativa, influyendo así en su estigmatización y en la desconfianza hacia esos colectivos. Por tanto, se considera que la televisión presenta un mundo conservador, que promueve las posiciones convencionales y la homogeneización de creencias, produciendo una especie de efecto centro.